Hola a todos. En esta oportunidad voy a explicar acerca de los elementos básicos de la estadística. Para empezar, la estadística es una ciencia formal que en base a resultados cualitativos, cuantitativos, sirve como soporte para todo tipo de investigación y a la vez ayuda a tomar decisiones certeras, muchas veces acompañado de un cierto nivel probabilístico. Asimismo, la estadística como la matemática constituyen un lenguaje esencial para poder comunicarse y así poder entender de una manera más fácil estos resultados que se van a obtener a partir de una investigación. Estos elementos fundamentales como la población, la muestra, unidad elemental, eje principal para poder entender a qué grupo se va a estudiar, cuál va a ser esa muestra de estudio, cuál va a ser ese tamaño de la muestra y cuál va a ser esa unidad elemental. Esta población viene a ser el conjunto de todos los elementos de interés en un determinado estudio con ciertas características en común. Podemos hablar de una población de seres humanos, una población de animales, de objetos. Asimismo, la muestra constituye una parte, un subconjunto, una porción de la población. La unidad elemental vendría a ser el objeto de la población, de algo más general, de la cual se hace la medición correspondiente, también denominada unidad de análisis, unidad estadística, caso o elemento. A partir de la unidad elemental se va a generar los datos, resultado de medir una característica de la unidad elemental. Ese dato, que puede ser un dato que me exprese una cualidad o un dato que me exprese una cantidad. Asimismo, ese conjunto de datos que se origina, que se genera a partir de una unidad elemental, se le llama observación. Conjunto de datos de una unidad elemental. De una unidad elemental. Yo puedo tener 5 datos de una unidad elemental, pero en conjunto ya recibe el nombre de observación. Yo puedo tener 10 datos de esa unidad elemental, pues en conjunto recibe el nombre de observación. También se debe de mencionar dos elementos fundamentales, principales para hacer uso de la estadística inferencial: parámetro y estadístico. El parámetro son resultados que se generan a partir de la población de estudio. Es decir, si yo analizo a todos los elementos de la población y obtengo resultados, que puede ser un promedio, puede ser una varianza, una moda, etcétera, son denominados parámetros. A diferencia del estadístico, que son resultados, características que se obtienen a partir de la muestra de estudio. Esa es la diferencia entre estos dos elementos. Dentro de estos elementos básicos también se encuentra la variable. Son características observables, susceptibles de adoptar distintos valores o situarse en diferentes categorías. Es variable. Su mismo nombre lo dice.
variable, tiende a variar. Dentro de la clasificación de estas variables estadísticas tenemos la variable cualitativa, la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Estos tipos de variables son muy importantes porque a partir de la identificación de estas variables se logra muchas veces identificar la técnica estadística, ya en el campo de la investigación, la técnica estadística apropiada. Entonces es necesario conocer estas variables cualitativas cuando expresan cualidades, características, atributos. Tienen carácter cualitativo, sus datos se expresan mediante una palabra. Hay algunas excepciones, algunas variables que por naturaleza se expresan en número, pero son etiquetas. Dentro de las variables cuantitativas discretas, cuando el valor de la variable pues resulta de la operación de contar. Estas características son numéricas, pero entre dos valores consecutivos no hay un valor intermedio. Entonces, cuando eso sucede, se va a clasificar a la variable como discreta. Todo lo que proviene de conteo será considerado discreto. Y todo lo que proviene de una medición, todo lo que genera una unidad de medida, será considerada una variable cuantitativa continua. Nos dice además cuando la variable es susceptible de medirse. Su valor se obtiene por medición o comparación con una cantidad o patrón de medida. Asimismo, a modo de reforzamiento de estos elementos, población, por ejemplo, todos los asistentes al partido de fútbol entre Perú y Argentina, todos los asistentes, la muestra, algunos asistentes al partido de fútbol entre Perú y Argentina, la unidad elemental, un asistente al partido de fútbol entre Perú y Argentina. A partir de esa unidad elemental se van a generar, se van a obtener datos y en conjunto se estaría hablando de una observación. Entonces, no olvidar que el dato es la característica que se obtiene a partir de la unidad elemental, que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, va a depender mucho de la investigación que se está realizando. Asimismo, las variables, ya se sabe, características que adopta diferentes valores o puede situarse en diferentes categorías. A modo de refuerzo, estas variables estadísticas se clasifican según su naturaleza. Algo más completo, expresan cualidades, por ejemplo, el estado civil, colores, lugar de nacimiento, profesiones, actividad económica, causas de accidente, intensidad de consumo de alcohol. Variables que me expresan cualidades. Dentro de ellas está también el número de DNI, el código. Hay estudiantes que tienen su código o su carnet universitario, tienen ahí un código correspondiente, entonces también está dentro de la variable cualitativa. La placa de los autos, también cualitativa. Como segundo punto, la variable cuantitativa discreta, cuando el valor de la variable resulta de esta operación de contar. Asimismo, entre dos valores consecutivos, no puede tomar ningún valor intermedio. No existe un valor intermedio allí. Cuando eso sucede, estoy hablando de una variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, el número de hijos, el número de accidentes por día, trabajadores por empresa, habitaciones por vivienda. Proviene de conteo. Clasificación según su naturaleza. Y por último,
la variable cuantitativa continua, cuando la variable es susceptible de medirse. Su valor se obtiene por medición o comparación. Todo aquello que tenga una unidad de medida será considerada como una variable cuantitativa continua. Los ingresos, que pueden estar expresados en soles, dólares, euros, yenes, es una variable cuantitativa continua. El tiempo de servicio, en años, meses, edad, el coeficiente intelectual, horas de trabajo, lapsos de tiempo transcurrido, la estatura, el peso, son consideradas variables cuantitativas continuas. Tienen una unidad de medida. Si hablamos, por ejemplo, de la edad, eso está en años. Está en años. El coeficiente intelectual en puntos. Tiempo transcurrido, puede ser horas, minutos, segundos. Tienen una unidad de medida. A partir de estos elementos estadísticos, les presento un ejemplo. Global Marketing realizó un estudio de ejecutivos de grandes empresas de Lima en el año 2023, con el objetivo de conocer las actividades que realizarán y el dinero que gastarán durante sus actividades en fiestas navideñas. Para llevar a cabo el estudio, la empresa seleccionó una muestra representativa de 300 ejecutivos de grandes empresas, a partir de la información completa de la siguiente tabla. Algunos elementos básicos: población, muestra, tamaño de muestra y unidad elemental. Entonces, a partir de esta situación, se debe completar esta tabla. La población de estudio serán todos los ejecutivos de grandes empresas de Lima en el año 2023. No aparece exactamente la cantidad, no aparece el tamaño poblacional, pero podemos colocar dentro de la descripción de la población el término todos, haciendo alusión al universo. La muestra, dentro del contexto, aparece una muestra representativa de 300 ejecutivos. Por lo tanto, la muestra será 300 ejecutivos de grandes empresas de Lima en el año 2023. El tamaño se refiere al número, 300 ejecutivos, o simplemente 300 como alternativa. Y unidad elemental será un ejecutivo de una de las grandes empresas de Lima en el año 2023. Entonces, a partir del contexto, se puede describir dichos elementos. Completo debe de estar esa descripción, respetando siempre el tiempo y el espacio. En este caso, el tiempo fue en el año 2023 y el espacio fue en Lima. Entonces, debe de estar presente siempre en la descripción de estos elementos el tiempo y el espacio. Asimismo, hay un ejemplo 2 donde se pide, a partir del contexto, que se logre identificar la variable y el tipo de variable. A modo de reforzamiento, la variable es una característica que puede adoptar diferentes valores o situarse en diferentes categorías. Y cuando hablamos del tipo de variable, según su naturaleza, hablamos de dos tipos: la cualitativa y la cuantitativa. De la cuantitativa se habla de la discreta y de la continua. A partir del contexto, KST-SAP, una empresa de investigación de mercados. Esta empresa realizó un estudio en Lima metropolitana con la finalidad de analizar las posibilidades de lanzar al mercado una cierta bebida gaseosa. Para realizar el estudio, se seleccionó una muestra de 500 limeños mayores de edad en julio del 2023. Algunos resultados fueron: el 48% consumen bebidas gaseosas, la edad promedio de los encuestados es de 35, el precio promedio que estarían dispuestos a pagar
por una bebida gaseosa de 1,5 litros es de 5,50 soles. El 30% prefieren un envase de vidrio y el 75% prefiere una cierta marca de gaseosa. Del enunciado, complete la siguiente tabla. Esta primera situación genera la identificación de variables a partir de resultados. A partir de resultados. Todos estos resultados se han obtenido de la muestra. Entonces, estos resultados conllevan a decir que son estadísticos. En cambio, si estos resultados se hubiesen obtenido de la población, pues estaríamos hablando de parámetros. Entonces, la variable es tan simple como nuestro nombre. Entonces hay que buscar, hay que ver la forma de darle el nombre adecuado a la variable a partir del resultado. Por ejemplo, aquí nos dice que el 48% consume bebidas gaseosas. ¿Cuál podría ser la variable? La condición de consumo de estas bebidas. La edad promedio de los encuestados es de 35 años. A nosotros cuando nos encuestan nos preguntan ¿cuál es tu edad? No nos dicen cuál es tu edad promedio. Entonces la variable simplemente es la edad. El precio promedio que estarían dispuestos a pagar por una bebida gaseosa de 1,5 litros. La variable sería el precio que estarían dispuestos a pagar por ese tipo de bebida, según su medida, ¿no? El 30% prefieren un envase de vidrio, preferencia por el tipo de envase. El 75% prefiere una cierta marca de gaseosa, preferencia por marca de gaseosa o por cierta marca de gaseosa. Entonces las variables son las siguientes. Condición de consumo de gaseosa. En ningún momento dentro de la variable aparece el porcentaje. En ningún momento dentro de la variable edad aparece el promedio, porque no nos preguntan a nosotros cuál es tu edad promedio. Nos dicen simplemente cuál es tu edad. Precio a pagar por una bebida gaseosa de 1,5 litros. Preferencia por tipo de envase. Preferencia por marca de gaseosa. La variable debe ser lo más simple posible. Esa variable tiene que estar bien compacta, de tal manera que no genere ambigüedad, de tal manera que represente a ese resultado. Si hablamos de condición de consumo, hay personas que sí consumen, hay personas que no consumen. Entonces, expresa una cualidad. Si hablamos de la edad, eso está medido en años, puede estar medido en meses. Hay una unidad de medida. Por lo tanto, la edad es una variable cuantitativa continua. Precio a pagar en soles con cuantitativa continua. Tiene esa unidad de medida que en este caso son los soles. Preferencia por tipo de envase. Hay personas que prefieren en un envase de vidrio, en un envase de plástico, son cualidades. Preferencia por marca de gaseosa. Hay personas que prefieren una Inca Kola, una Coca-Cola o un cierto tipo de gaseosa. Cualidades cualitativas. Pues este primer ejemplo sirve para identificar variables junto con su tipo, pero a partir de resultados concretos, resultados estadísticos. El siguiente ejemplo permite identificar la variable a partir de un resultado gráfico. Es importante siempre analizar el gráfico, leer el título, ver los ejes en este primer cuadrante, en este plano cartesiano. Se observa el título, se observa el nombre que se le está dando al eje X, el nombre que se le está dando al eje Y. Esta es una ojiva, por lo tanto, en el eje Y debe de aparecer este término acumulado.
título distribución acumulada de limeños encuestados mayores de 15 años según las horas mensuales que pasan en Internet. ¿Cuál es esa variable de estudio? ¿Qué es lo que se quiere conocer de ese gráfico? Las horas mensuales en Internet. O mejor dicho, el tiempo expresado en horas. Y el tipo de variable, si hablamos de horas, hablamos de tiempo, la unidad de medida está presente. Si hay una unidad de medida, entonces estoy hablando de una variable cuantitativa continua. El tiempo mensual en horas que pasa en Internet. Esa es la variable, eso es lo que se quiere conocer. Y el tipo, una variable cuantitativa continua. Otro ejemplo donde se busca encontrar la variable e identificar el tipo, pero ahora a partir de una tabla de distribución de frecuencias. Igual, hay que analizar siempre el título, sea de una tabla, de un gráfico. Entonces, la variable que se quiere conocer aquí son las puntuaciones. Las puntuaciones de la prueba de aptitud psicométrica, en este caso. Estas puntuaciones, estos valores están dados justamente en puntos, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Entonces, estoy presentándoles diferentes situaciones para poder identificar estos elementos. Asimismo, les muestro un pequeño cuestionario donde se pide cuántas variables hay en el cuestionario y cuáles son las variables. Género, edad, qué tipo de suplemento ingiere para ganar masa muscular, ya se generan preguntas. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente respecto a la atención? ¿Cuánto gasta mensualmente en la compra de sus productos? ¿Cuántos productos compra al mes? ¿Qué tipo de pago utiliza al realizar sus compras? Entonces, a partir de este cuestionario, a partir de las preguntas, también se puede generar variables y se puede identificar el tipo. Entonces, a partir de ese pequeño cuestionario, la primera variable es el género, una variable cualitativa. El tipo de suplemento que ingiere para ganar masa muscular, cualitativa. El nivel de satisfacción de la atención, cualitativa. Nos damos cuenta que la pregunta no es la variable. De la pregunta hay que sacar, hay que obtener esa variable. Y ahí viene el desarrollo de esa habilidad. Hay que tener esa habilidad de poder identificar la variable. Tiene que ser simple. La variable es simple, pero a la vez esa simpleza tiene que representar a la pregunta, tiene que representar al resultado. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente respecto a la atención? La variable será el nivel de satisfacción de la atención, una variable cualitativa. ¿Cuánto gasta mensualmente en la compra de sus productos? La variable será el gasto mensual en la compra de productos. Como está en soles, ya hablamos de una unidad de medida. Entonces es una variable cuantitativa continua. ¿Cuántos productos compra al mes? Puede ser 1, puede ser 2, 3. Proviene de un conteo, por lo tanto es discreta. Cuantitativa, discreta. Número de productos comprados por mes. Esa es mi variable. ¿Qué tipo de pago utiliza al realizar sus compras? Tipo o medio de pago que utiliza al realizar sus compras. Cualitativo. Y nos estamos, o me estoy olvidando de la variable edad. También es una variable que no en ese caso, sino de manera general, la edad es una variable cuantitativa continua. Está medido en años. Muchas gracias.